Vamos a hablar de la capital. La capital, no sé, hay muchos que piensan que la capital es una provincia aparte, ¿no? Esa parte, sí, eso lo estamos O es de hablando. todos los argentinos porque es la capital. Eso es un... Es interesante el planteo que me hiciste el otro día en casa. Porque es una cuestión ahí que sacando a una legisladora de la ciudad, vamos a hablar un poquito de nuestra capital. Para mí es la capital de Argentina. Sí, también no hay que recordar que hasta la reforma del 94 el intendente de la capital era puesto por el presidente, ¿no? Ya la tenemos claro. Ya la tenemos enganchada. Bueno, obviamente, como decíamos hace un rato, tenemos a la invitada de nuestra noche hoy. Es una diputada por la ciudad de Buenos Aires, es del espacio Libertad Avanza. Buenas noches, Rebeca Fleita, Yanina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saluda. ¿Cómo estás? Hola Yanina, hola Elías, ¿cómo están todos? Bien, vos, gracias por atendernos viernes a la noche. No hay ningún problema, un placer. Igualmente. Rebeca, obviamente decíamos, le estábamos comentando a la audiencia recién que vos estás representando, estás dentro del espacio que representa Javier Milei dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Les dio el voto un sector importante de la clase media, que obviamente era predecible que los votara, pero también lo que llamó más la atención fue el voto de, digamos, los sectores de la capital federal más marginados, que por lo general le daban el voto y el apoyo al peronismo, por ejemplo, o a Juntos por el Cambio. ¿Cuál sería tu lectura política de lo que está pasando en Capital y cuáles son los ejes en los que ustedes están trabajando? La lectura política que nosotros hicimos el año pasado respecto a los resultados fue claramente un cambio cultural en la gente, que entendió que la única manera de progresar en Argentina es generando trabajo genuino. La gente ya no quiere vivir de los planes sociales, porque sabe que el Estado llega a un punto en que no puede seguir manteniendo esta estructura elefantiásica en la cual un pequeño sector de la producción del sector privado aporta con la producción y el otro sector mucho más amplio, que estamos hablando más del 50% de los argentinos, vive de los planes sociales. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo clic el año pasado en la gente, que lo llevó a votar por una opción liberal en las PASO. Eso sería, decís vos, eso sería el voto de confianza que le dieron en este sector más marginado de la capital, digamos. Yo no sé si de confianza, creo que la gente entendió que para poder tener una realidad económica distinta tiene que votar algo diferente. Y lamentablemente venimos de años de políticas económicas aplicadas por el kirchnerismo de más de 12 años que nos han llevado a donde estamos actualmente. Yo hoy los estaba escuchando a ustedes hablando y debatiendo sobre el tema de la inflación y los precios, y justamente yo creo que la gente de a poco, que es lo que nosotros hemos procurado durante los 2 años de pandemia, sí, fue empezar a concientizar a la gente, o sea, que entiendan que la manera de progresar es produciendo. El Estado no puede seguir tomando decisiones arbitrarias de fijar los precios, porque fijan precios creyendo que el consumo de la sociedad es el que incentiva la economía, y en realidad es todo lo contrario. El incentivo en la economía para que crezca tiene que salir desde la producción, no desde el consumo. Que el Estado inyecte dinero artificialmente en el bolsillo de los argentinos no va a generar que la economía vaya creciendo. Y ese es el problema de la economía que hoy tenemos aplicada claramente por el gobierno de Alberto Fernández. Claramente. Y Victoria, te pregunto, dentro del espacio de ustedes, ustedes recorren la capital, se meten en los barrios más marginados, ¿cómo se vinculan con la gente? ¿Lo hacen recorriéndolos o lo hacen a través de las redes sociales, como se ve que lo hizo en campaña, por ejemplo, Javier Milei, que se manejó muchísimo con las redes sociales? ¿O patean los barrios, hablan con la gente? Contanos un poco. Mira, Javier va a los barrios siempre. De hecho, hace unos días estuvo en Moreno. Él va a caminar y recorre no solo la ciudad autónoma de Buenos Aires, empezó a recorrer la provincia de Buenos Aires, empezó a ir al interior también del país, y él básicamente va a caminar para conocer un poco, obviamente, las problemáticas de las provincias y empezar a tener un contacto cercano con la gente. Y la respuesta que hoy hay de la gente para con Javier Milei es totalmente increíble, es algo que no hemos visto nunca, esa reacción que tiene la gente con un político,
y justamente genera esto, Javier, de que tiene una cercanía con la gente, que la gente siente que él es auténtico, que plantea las problemáticas reales que existen en Argentina, que él prefiere ser un poco más directo y tajante con las cosas y no estar mintiéndole a la gente como hacen todos los políticos, que prometen cosas en campaña y cuando llegan no cumplen. Entonces, y Rebeca, ¿qué es lo que ¿y qué es lo que les transmite la gente en los barrios a ustedes? La gente lo que quiere es que se vaya este gobierno, no quiere que el kirchnerismo vuelva nunca más, no tienen confianza tampoco en el sector del PRO, porque cuando llegó Mauricio Macri tuvo la oportunidad de hacer un cambio en la economía y obviamente por estar mal asesorado y no tomar las decisiones que debía haber tomado durante su gestión, también llevó a que otra vez volviera el kirchnerismo. Entonces, hoy la gente quiere realmente un cambio. Y para tener un cambio tenés que dejar de votar lo mismo y tenés que votar algo diferente. Justamente yo creo que lo ven a Javier como esa persona que puede generar el cambio real político y económico en el país. ¿Sabés por qué te hice esta pregunta, Rebeca? Pues nosotros somos militantes, pateamos el conurbano, acá el primer cordón pegado, acá obviamente a General Paz, pero también pateamos la capital, porque todos los días pues somos laburantes del sector privado, vamos a trabajar. Y en mi lectura o en lo que yo veo que en la conformación de poder político no se nota mucha diferencia, parece como que todos estuvieran, entendeme lo que te quiero decir, entre comillas, entongados con la reta, ¿me entendés? Como que no se ven grandes debates de dirección de políticas públicas, o sea, como que está todo muy parecido, es todo muy cerrado, y donde se nota muy visible esto que ustedes llaman la casta política. ¿Vos coincidís con esta lectura? Coincido totalmente al 100% lo que decís, porque de hecho lo veo en la legislatura, donde cada vez que se vota algo, tanto el kirchnerismo como Juntos por el Cambio votan exactamente lo mismo. Y nos referimos a cuestiones banales como proyectos sin sentido y sin importancia que realmente no le marcan la diferencia a la gente. Ahí votan todo lo mismo, el día de declaración de interés de un libro, de una personalidad destacada, ¿viste? Pero Rebeca, ustedes estarían dentro de este espacio, o sea, si vos lo ves desde afuera, sí, nosotros que estamos en el conurbano lo pateamos, como te dije, y vamos a Capital y la pateamos también laburando, o sea, lo que parece es que todos los espacios que están dentro de Capital Federal, ya sea Juntos, ya sea al Frente o ya sea La Libertad, pareciera que no hay grandes discusiones, ¿me entendés?, sobre lo que es las políticas públicas. Entonces, me parecería interesante... Ahí disiento, claro, y te comento por qué. Sí. Porque nosotros desde nuestro espacio hemos presentado proyectos de ley para que se traten en la legislatura. Yo llevo presentado 16 proyectos y ninguno ha llegado a tratamiento de comisión y por ende no han pasado al recinto. Y son proyectos propositivos en los cuales yo trato temas de discapacidad, temas de seguridad, temas de baja de impuestos, temas de devolución de tasas municipales a los ciudadanos, y no han llegado eso al recinto a ser tratado, pero es básicamente porque la mayoría de las comisiones están dominadas en su mayoría por Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio realmente no tiene la intención de permitir que un espacio nuevo político como es La Libertad Avanza presente proyectos que de pronto les signifiquen una diferencia importante a los ciudadanos. Ten en cuenta que hace un par de meses se llegó a convocar a una sesión especial para eliminar el impuesto de los sellos en los resúmenes de la tarjeta de crédito, que esa sesión especial la incentivé yo desde mi espacio porque fui la primera que presentó el proyecto para eliminar el impuesto a los sellos en la tarjeta de crédito en el mes de febrero. Y todo eso nos llevó un trabajo de meses. Yo había leído el de concientizar al resto de que había que tratar este proyecto. Yo había leído uno muy interesante, el de las Taser. Claro, ese es otro proyecto que yo presenté, que en realidad no es las Taser, es arman, ese proyecto es armas no letales. Bueno, sí, vos me entendiste lo que te quise decir. Sí. No, yo te lo aclaro por la cuestión de que no es un proyecto que esté enmarcado específicamente en lo que tiene que ver las Taser, sino que es un proyecto que es mucho más abarcativo, que brinda otras opciones mucho más económicas que las Taser, que las Taser es una marca, porque es las pistolas de electrochoques, y lo que hace mi proyecto es brindar un abanico de posibilidades de distintos tipos de armas que se pueden implementar hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Clarísimo. Y antes de pasarte con mi compañero, con Elías, me interesaría saber cómo tienen pensado construir la estructura política necesaria para hacerse cargo del gobierno y para, te repito esto, para que no se vea de fuera o no parecieran que estuvieran entongados con el gobierno de Larreta. Mira, nosotros con Larreta, y lo ha dejado claro cientos de veces Javier y miles de veces, Sí. es que con Larreta, con Juntos por el Cambio, nosotros no transamos y no negociamos. Bien. Eso va a estar claro siempre. Por algo Javier el año pasado, cuando a él le ofrecieron jugar dentro de Juntos por el Cambio, se negó y fuimos solos, y solo sacamos más del 17% de los votos, y ahora en las presidenciales también sucedió exactamente lo mismo. A Javier se le ofreció que jugaron interna en Juntos por el Cambio, con Bullrich, con Larreta, y Javier no tiene la intención de ser parte de ninguna interna de Juntos por el Cambio. ¿Y cómo, nosotros vamos a seguir solos. ¿Y cómo van a construir la estructura política, Rebeca? Y la estructura política me refiero a el tema educación, al tema salud, a los problemas de desarrollo urbano. Mira, todo eso se va a ir construyendo paso a paso. Javier está sumando a distintos referentes y especialistas en distintas temáticas, sí, para poder llevar adelante distintos proyectos en lo que es en la parte de economía, seguridad, desarrollo social. Él mismo ha hablado de esto y ha comentado las reformas de primera, segunda y tercera generación que tiene planificado para implementar en el caso de que llegara a ganar la presidencial. O sea, no es que no se está trabajando, se viene trabajando desde el año pasado, y en base a eso es que Javier ya va teniendo reuniones con todas las personas que van a formar parte de los equipos económicos y todos los equipos más importantes que debería tener a disposición como presidente, en el caso de que gane. Clarísimo. Elías Bravo te saluda, Rebeca. Hola Rebeca, buenas noches. Mira, ¿qué tal, Elías? Bien, vamos por ahí porque como vos dijiste, hoy se le miente mucho a la gente, pero se le miente de todos lados, desde los diagnósticos hasta lo que se compromete, sobre todo el representante político, a hacer, que después no lo hace. Yo creo que ahí se coincide. Nosotros creemos que, digamos, el fenómeno que ustedes están viviendo también responde a que la gente está podrida de un montón de cosas, que esto en el 2001 también se empezó a dar, cuando hay malas condiciones de vida, se mira para arriba y se ve o sea, lo sucio que está todo y lo desprolijo, y el culpable, por supuesto, son los que toman las decisiones, y se empieza a pudrir de todo. Y esa creo que es la mayor ventaja que tiene Milei en cuanto a que le tocan las teclas que la gente está podrida, como de las dos coaliciones más grandes hoy en el Poder Ejecutivo y Legislativo, lo tratan de ocultar. Entonces me parece que eso es claramente una ventaja que hoy tiene lo discursivo. Pero después, y lo hablamos con Maslatón, lo hemos hablado con Marra, hay un tema que cuando te preguntamos sobre la construcción política, la construcción de poder político, habla de la estructura, porque también se los ve muy solos, y cuando se los ve solos hay una forma también de engañar sin querer, quizá, a la población cuando uno dice que va a hacer algo, y cuando si le llega a tocar se encuentra que no están armados para manejar el poder o administrar el Estado, y terminan dependiendo de los que lo están administrando hoy, que son los mismos de siempre, y terminan de alguna manera entregando. Y hay señales también de Milei en ese sentido cuando coquetea con Macri, con Bullrich. ¿Vos estás segura que esto no va a pasar, decís? Mira, Javier tiene buena relación en lo personal con Macri y con Bullrich, pero eso no quiere decir que políticamente vayan a congeniar. O sea, si fuese ese el punto, Javier hubiese aceptado ir a una interna tanto con Bullrich como con Macri, en el caso de que Macri se presentara. Claro, pero mirá, estamos hablando entre militantes, ¿no? A ver, hoy no se cierra nada, las internas y todo eso se cierra el último día. O sea, los candidatos trabajan para subirse el precio, para negociar lo más inflado posible. ¿O no? Sí, eso sí, obviamente pasa, pero a ver, yo te lo digo conociendo personalmente a Javier. Él, una vez que toma una decisión, lo lleva hasta el final. Lo mismo sucedió el año pasado. El año pasado se le ofreció participar de internas, en las cuales él se negó y lo mantuvo, y fuimos firmes hasta el final, presentándonos como una nueva opción política, sin una estructura. Imagínate que nosotros
hicimos nuestra primera elección, sin plata, sin estructura, con la militancia, con trabajo a pulmón, a voluntad de la gente que cree en este espacio y lo ayudó a construir durante muchísimos años, y se le presentó la posibilidad de llevarlo a Javier como candidato, y fue en eso que fuimos trabajando y construyendo. Ahora, dada la relevancia y la trascendencia que tiene Javier, no solo a nivel nacional, sino internacional, ahora la gente se está sumando a nuestro espacio de una manera muchísimo más amplia. Entonces yo no coincido ahí en ese sentido de que vamos a terminar transando con ningún espacio político, porque no está en nuestros genes. Sí entendemos que es necesario el trabajo político con otros sectores, pero no quiere decir que nos vamos a vender. No, Vas no. a acordar algo que yo suelo discutir con Martín Tetaz en Twitter. Tetaz siempre me suele decir que nosotros, para poder tener gestión, en el caso de que gane Javier, vamos a tener que transar por algunos carguitos, ¿viste? Y que nos acompañen algunos votos. No, entonces, claro, pero esa dinámica no la compartimos nosotros. Yo lo que te llevo es digamos, proyectar para el futuro. Y sí, evidentemente hay un fenómeno que se lo está apoyando, y Milei crece en las encuestas. Ahora, también cuando yo te digo, no te lo digo de que haya una intención, sino que pase, que cuando, si llega a pasar, se encuentren que no tienen la estructura para manejar el gobierno, para administrar el poder, que no solamente es político, y para vertebrar todas las políticas coordinadas que hay que tener para llevar algo complejo adelante, como un programa de gobierno que es mucho más que achicar el Estado, ¿no? Que es, digamos, donde más hacen foco, y bajar impuestos. Es coordinar todas las políticas públicas en todas las áreas, se supone, para mejorar, porque no hay ningún político que no diga eso en campaña. Ahora, quizá eso es lo que por ahí nosotros vemos, que si llega a darse ese escenario y no están con las personas estratégicas para poner en los lugares donde la tenés que poner para manejar el poder y para manejar la política, terminen sintiéndose, digamos, superados, y que le pongan la gente lo mismo de siempre, ¿no? Porque después te tenés que bancar embajadas, te tenés que bancar sectores de poder, y ahí entiendo el punto de vista que tenés, y es válido, porque puede existir ese pensamiento con un espacio nuevo, porque sabés que es un espacio que está creciendo. Pero repito lo mismo, Javier ya tiene a sus equipos, cuando él habla de los ministerios que tiene trabajando, realmente los tiene trabajando. Lo que pasa es que no se dicen los nombres. ¿Por qué? Porque en el momento de que Javier revele el nombre de alguna persona, lamentablemente llegan los bolsos de Juntos por el Cambio, ¿entendés? Que empiezan a querer comprar gente para sacarlo de la estructura de la Libertad Avanza, y ya nos ha pasado. Si le tienen miedo a los bolsos ahora, ¿sabes los bolsos que si estás en el gobierno? No, a ver, es que vamos a... No hay mucha confianza. Sí. Yo te soy sincera, nosotros no queremos llegar a ese punto de tener que estar debatiendo estas cuestiones, pero sí ha pasado de que de pronto se ha ofrecido incentivos económicos para dejar el espacio a la gente, y obviamente nosotros somos fieles a lo que estamos representando, creemos que es posible hacer un cambio, y aparte nos apoyamos mucho en las políticas que tiene pensado Javier para llevar adelante. No es únicamente eliminación de impuestos, sino incentivo en el trabajo, la apertura del comercio exterior, aplicar distintas medidas en la parte de seguridad y justicia, hablamos del tratamiento del sistema financiero. O sea, estamos hablando de un montón de cosas que van a llevar su tiempo, su trabajo y sus profesionales, pero créeme cuando te digo que hoy Javier tiene a esos profesionales trabajando en las reformas de primera, segunda y tercera generación. Bien, Rebeca, te hago una más, porque acá me están ya haciendo dedos con el tiempo, pero te llevo a la capital, ¿no? Hay un tema con los porteños y hay un tema con la capital. Y la primera pregunta, o sea, lo primero que te quiero preguntar es, definime qué es la capital federal para vos. ¿En qué sentido lo puedes? ¿Qué rol cumple la capital federal? ¿Qué significa la capital federal? No, para mí la capital federal tiene un rol central, no por nada el gobierno nacional ha puesto su ojo en la capital federal para intentar definirla como el enemigo de los argentinos. Porque cada vez que se habla de que hay pobreza en Argentina, siempre dicen, miren cómo viven en capital, como si ellos no viviesen en capital, viste, como si no tuviesen departamentos de lujo en Puerto Madero. Entonces,
Para mí es central el funcionamiento de la capital federal, pero no por una cuestión de que tengamos que tomarlo como enemigo de nada, como está planteando el gobierno nacional. No, pero la capital es un sector que produce. Pero yo te lo preguntaba en el sentido, ¿es de los porteños o es de todos los argentinos? No, esto es de todos los argentinos. Como cualquier provincia, o sea, imagínate, soy entrerriana. Sí. Vivo en Capital hace 6 años y yo la verdad que no me siento fuera de lugar viviendo acá y representando a los porteños. ¿No vivís en Capital vos? Sí, yo... Hace 6 años. Hace 6 años. Hace 6 años, por eso te digo, soy entrerriana, vivo en Capital Federal hace 6 años y siendo de una provincia del interior yo no me siento fuera de lugar en la ciudad representando a los porteños. No, perfecto. No, pero lo que te digo es, muchas veces, y sobre todo del interior, y lo que se escucha de posicionamientos de lo que están representando políticamente, pero también de los porteños que uno conoce y que muchas veces reniegan de que la ciudad banca, por ejemplo, cuestiones públicas que la usan, la transitan todos los argentinos y que vienen de diferentes provincias. Llamarle hospitales de alta complejidad, llamarle universidades, llamarle todo aquello que brinde servicio a la población y que sea público. Y hay una cuestión porteña de decir, y sobre todo cuando tenés un discurso de ajuste en el Estado, de que esto se lo tienen que bancar en sus provincias y no venir acá a usar nuestras escuelas, nuestros hospitales, y nosotros tenemos que bancarlo, como una cuestión porteña muy de que la capital es nuestra y no de todos los argentinos, y en el ajuste está eso, en los planes, digamos, en el discurso de ajuste está eso presente de una cuestión ligada a esto de los porteños, de sentir que es de ellos. Pero en los discursos de ajustes, ¿de quién? En general, porque lo son muy particular de los sectores de derecha, en el sentido de que ven al Estado como alguien, como una organización donde financia cosas que aparentemente la tendría que financiar el sector privado para sectores, por ejemplo, como el de ustedes, donde ven al Estado súper agrandado. Ustedes, y por Juntos por el Cambio también, se escucha muchísimo, pero también responde a la idiosincrasia del porteño a veces, ¿no? ¿Qué dice eso? A ver, yo no creo que sea una idiosincrasia del porteño, sino que tiene que ver con una cuestión muchísimo más profunda. Me parece que tal vez todavía Argentina no está preparado para tenerlo, que tiene que ver con el tema de la coparticipación. O sea, no es menor tener el dato de que hay provincias que no producen nada, pero sin embargo se llevan un porcentaje de coparticipación. Eso también es parte de tener un país eficiente y productivo, que cada provincia produzca y que cada provincia afronte los costos de los ciudadanos. Ahí está. Yo no te digo que no puedan venir a atenderse acá en Capital Federal, pero hay una realidad que hoy provincias como Formosa, que no producen absolutamente, se llevan nada, se llevan plata a la provincia. Claro, y es una provincia en la cual Inspran tiene a la gente insumida en la pobreza. Bueno, en línea con lo que estás diciendo, no son una provincia, son la capital del país, ¿o no? Exactamente. Bien, porque si no se podría decir que si pasa como en Brasil o como Estados Unidos, que la capital, como en Brasil, se llevó a Brasilia, se armó en otro lado, y te dejo lo que, de la General Paz hasta el Río, una provincia nueva, sin todos los beneficios de ser la capital del país, y que se banque sola, con ese discurso estarían sintiendo lo mismo que por ahí sienten muchos en el interior o en la provincia de Buenos Aires, y que de alguna manera también me lo está manifestando, ¿no? Pasa que eso, a ver, por eso yo te digo, es una discusión que por ahí no está la Argentina en el momento de tenerla, pero sí es una discusión que se tiene que dar, porque estás hablando de la distribución de los recursos de las provincias que producen en Argentina y se destinan a provincias que ni siquiera se destina esa plata que se llevan en los ciudadanos, sino que se la come el político de turno. Estamos hablando de mala praxis administrativa, pero eso pasa en Argentina, pasa en todas las provincias, bueno, pasa pero en Capital también, claro, que se gasta plata en cosas que no se debería gastar, como el Festival del Asado, que ahora se llevaron a gente que la mandaron a Europa a competir, y todo eso lo paga el contribuyente. No es que
Larreta pone la mano en su bolsillo y de pronto le pagó el pasaje a toda la gente que fue a Europa a competir en el Festival de las Paradas. Entonces, ese es el problema, Bueno, que sí. se hacen gastos innecesarios en cosas que se podría reinvertir la plata en cuestiones más importantes como salud y seguridad. Bien, ahí en seguridad, por ejemplo. Hubo todo un debate que si vos, no sé si tuviste o no la posibilidad de hablar con algún efectivo de la Policía Federal, el que formaba parte de la Policía Federal y era un efectivo, digamos, tenía cierto arraigo de identidad con lo federal y era policía acá o en Tucumán. Cuando lo pasan digamos, a Capital, a hacer la policía de la ciudad, cruza la General Paz y es un civil, ¿no? Y hubo todo un debate, me parece, en eso. Con respecto a eso, ¿la policía tiene que ser federal o tiene que ser de la capital? Mira, yo estoy en conocimiento de eso porque tengo conocidos dentro de la fuerza. Sí. Sí sé del malestar que ha tenido la Policía Federal cuando se los pasó efectivamente a cierta cantidad de efectivos a la Policía de la Ciudad sin que se les consultara. Eso fue un problema y yo creo que es un problema que todavía está latente y en algún momento hay que resolverlo y aparentemente no estaría siendo una prioridad para el ministro de Seguridad de la ciudad. Pero más allá de eso, hay una cuestión importante a tener en cuenta que por ahí no la comentan, que en realidad cuando estaba la Policía Metropolitana, muchos de los efectivos que ingresaron a la Metropolitana vinieron provenientes de otras fuerzas como las Fuerzas Armadas, Sí. gente con experiencia y años de servicio en el ejército argentino. Cuando se hace el cambio de la Metropolitana a la Policía de la Ciudad y se trae Policía Federal, se le dio mucha más prioridad a la Policía Federal que a los efectivos que provenían del ejército. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, a los que venían de la Policía Federal se les reconocen los años de servicio. Por ende, ellos en un par de años se pueden tranquilamente retirar. Ahora, ¿qué pasó con el personal que provino de las Fuerzas Armadas? Ingresó a la Metropolitana y después pasó a la ciudad con todo el cambio que se hizo. A ellos no les reconocen los años de servicio en su fuerza de origen. Entonces, ahí obviamente hay una baremación totalmente diferente que termina perjudicando a los efectivos que hoy están en la Policía de la Ciudad y que vinieron del Ejército, por ejemplo. Entonces, por ahí se quejan de que lo sacaron de su fuerza de origen, pero en el momento de que tienen más contemplación con ellos por venir de la federal y al resto no lo ponen en igualdad de condiciones, se genera un problema. También hay un problema con el tema de lo que son el tema de los ascensos. Se les suele dar más cupo a los efectivos que provienen de la federal que al resto de los policías. O sea, hay un montón de problemas dentro de la Policía de la Ciudad que hay que resolver. Bien, no, pero bien, porque bueno, estás es en el tema. interesante. Escúchame, y la última prueba, solamente La esto le ulti- quiero decir porque yo creo que la capital, y yo la entiendo que es la capital de todos los argentinos, de todos, y que tienen muchas ventajas por ser la capital del país, empezando por el puerto, por todo el centro neurálgico del comercio, la distribución y un montón de cosas, que hace que tenga una ventaja sobre el resto, pero que también es la capital del país, o sea que es de todos los argentinos. Y vos como representante porteña, que digamos que estás teniendo, digamos, esto de salir con nosotros un viernes a la noche, yo, para marcarte un poco la línea, te voy a comentar algo que viven los que están en provincia, pero que tienen que transitar por la capital. Nos pelan y sí financiamos a la capital. Yo tengo 450.000 pesos de multa, pero me muevo en el sector pyme y no hay un solo coche que no esté arriba de las 100 lucas porque salieron a recaudar como locos en la capital. Cuando usás la autopista, que no te queda otra para entregar mercadería o para hacer trámites o para usar todas las dependencias centrales de todo, de los bancos, de todo, que están en la capital, no parás de pagar impuestos, multa y peaje, por ejemplo, ¿no? Digamos, entonces, creo que hay un financiamiento que tiene la capital de la provincia que es infernal. No sé cuál será. Y viceversa, porque así como hay gente que vive en provincia, viene a trabajar a capital, hay gente de capital que trabaja en provincia de Buenos Aires, entonces es mutuo. Sí, me parece que, digamos, hay más flujo para un lado que para el otro y hay mucho menos porteños que cruzan, ¿no? Y mucho menos transporte y mucha menos carga por ahí de presión
en lo que se busca para recaudar. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que las multas hoy para el comerciante, para el sector privado, para que está laburando en la calle, es una forma de cobrarte un impuesto que no podés vender el auto, no podés hacer ningún trámite que corresponda a sacar el registro, porque tenés que pagar, y hay gente que está sacando créditos en la provincia para pagar las multas de capital, por ejemplo. A ver, el funcionamiento de la cantidad de impuestos y regulaciones que tiene Capital, como me estás comentando, no es algo que desconozca. ¿Y estás de acuerdo? Yo, a ver, desde la Libertad Avanza claramente no estamos a favor de que se estén cobrando impuestos, pero algo hemos presentado proyectos para, por ejemplo, que la verificación técnica vehicular sea optativa y no sea obligatoria. Estuvimos en contra también de el nuevo sistema de parquímetros y modificación de calles, porque primero que la ciudad no había definido en qué puntos estratégicos de la ciudad iban a estar los parquímetros digitales, y de pronto la gente empezaba a tener un montón de multas. No estamos a favor del tema de los acarreos. O sea, hay un montón de cuestiones que nosotros en tema de tránsito las hemos manifestado, porque entendemos que exactamente, o sea, entendemos que es una forma de recaudación que tiene el gobierno de la ciudad. Pues, eso es un sistema de recaudación que ahora pareciera ser que cuando hicieron todo este tema de la coparticipación, a partir del 2019, sacaron a todos los zorros a la calle y aumentaron todos los importes de la multa, y si vas a 84, cuando era 80, te clavan una multa de 22.000 mangos, en una calle que usas todo el tiempo, cuando la agujita de velocímetro en 80 y 84 está en el mismo lugar. Bueno, para que sepas que entiendo lo que me planteas y no lo desconozco, y me parece totalmente entendible, porque yo no estoy a favor. Estoy tirando un eje popular, están todos puteando. Imagínate que en plena pandemia habían vuelto a poner en funcionamiento el sistema de acarreos, cuando en pandemia venían a trabajar únicamente los trabajadores esenciales. Bien. Yo te estoy diciendo que salió por decreto del gobierno de la ciudad que se vuelva a reactivar el sistema de acarreos en pandemia. Rebeca, para terminar y agradecerte el tiempo que te tomaste con Mirada Nacional hoy viernes a la noche, de cara al 2023 y con todos los reflectores puestos sobre Javier, ¿cómo van a encarar la campaña electoral? ¿Empatándose ideológicamente como una expresión de espacios de ultraderecha, liberal, conservador, con cierto anclaje en lo nacional, como podría ser el Vox en España, o su eje va a seguir manteniéndose prácticamente en lo monopolizado con lo económico y en la crítica a la moral de la clase política? Mira, ahí como yo por ahí lo tiro siempre cuando preguntan esto, un poco más a la cuestión filosófica, que lo plantea un autor muy interesante que es Agustín Laje, que él habla sobre la unión de las derechas, que tanto los libertarios, los liberales, los conservadores, los patriotas, somos todos parte de un sistema de derecha en el cual nos tenemos que reconocer como tales. Entonces, yo hoy no rechazo la palabra derecha. Yo soy una legisladora libertaria de derecha, y no me siento para nada incómoda con eso. Y yo creo que eso es lo que tiene que superar la construcción de nuestro espacio, de que empecemos a hablar de derechas así como se habla tan comúnmente de las izquierdas, y tenés izquierdas de todo tipo. Y en base a eso empezamos a trabajar. Por eso el espacio de la Libertad Avanza es un espacio amplio, que hay liberales, libertarios, conservadores, patriotas, porque entendemos que esa es la manera de progresar y de trabajar en equipo. Vos no podés hacer un sector político nuevo que sea puramente de una ideología, porque en ese sentido te vas a quedar solo. Entonces entendemos que es una convergencia de espacios de derecha en los cuales compartimos las mismas ideas, que defender la vida, la libertad, la propiedad privada, y cada uno con sus distintas miradas, el libertario más puesto en lo económico, el conservador más puesto en el tema de la vida y la familia, y el patriota un poco más en las cuestiones de defensa. Es donde empezamos a converger y a trabajar. Permitir que mucha gente que comparten distintas ideas de derecha puedan sumarse a la Libertad Avanza sin ningún tipo de problema. Clarísimo. Rebeca, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, espero que te hayas sentido cómoda en la nota. Como siempre, te agradezco un montón, Janina. Hasta luego a todos. Hasta luego, buenas noches.